Gracias por estar aquí. También gracias a aquellos que nos están mirando a través del internet. Yo quiero celebrar en esta mañana algo que para mí es tan importante, pero no solo para mí. Yo sé que para muchos de ustedes. El día jueves, el pastor cumplió años. Jueves cumplió 65 años. Así que ven, pastor, ven. Póngase de pie. Mire, despacito porque ya vamos a cantar un cumpleaños feliz. ¿Le parece? En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Y que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió. Aquel que vive y en la cruz murió. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Oh. Pero se incendia la iglesia porque mira, no cuentes los años, cuenta los kilómetros recorridos. Feliz cumpleaños 65, porque sabe, yo lo conocí en moto. Y quiero pedir, por favor, Carmita, los pastores de la iglesia que están aquí en este momento, por favor, Joe, Emily, si están, las madres que oran van a venir. Queremos orar por nuestro pastor, por favor, ¿sí? Este es el equipo de madres que oran y ellos tienen para ti, sí. Sí, ella tiene una oración para ti y luego los... Ok, yo le doy. Pastor, en este día a las madres que oran y toda la iglesia queremos darle el mejor regalo que nosotros le podemos dar. Estos días, este año yo aprendí que el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo es la oración, pero no solamente a mi hijo, sino a mi Padre espiritual, a usted, y le voy a dar con mucho cariño en nombre de todos, ¿sí? Dice la oración: damos siempre gracias a Dios por el pastor Jimmy Cornejo, haciendo memoria de él en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de fe del pastor Jimmy, del trabajo, de su amor, de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Feliz cumpleaños, pastor. Gracias. Este es el equipo de madres que oran, pues representantes del equipo de madres que oran. Y voy a pedir al pastor Joe también que ore, por favor, esta mañana por nuestro pastor. Extiendan sus manos hacia él, ¿les parece? Vaya al medio, pastor. Señor, te damos gracias. Gracias esta mañana por nuestro pastor, mi pastor. Gracias por su vida. Gracias por años y años y años de servicio a ti. Él es un ejemplo para nosotros. Como dice el apóstol Pablo en la Biblia, sígueme como yo sigo a Cristo. Estamos aquí, Señor, para decir gracias. Gracias por la vida de Pastor Jimmy, porque creo que hay muchos de nosotros en esta iglesia que podemos decir, estamos siguiendo a ti, Pastor Jimmy, como tú estás siguiendo a Jesús. Entonces, Señor, bendice su vida, bendice todos los años que vienen. Yo sé que hay muchos más años, hay muchos más kilómetros para él, porque para vivir es para servir a ti, Señor. Y esto es el corazón de nuestro pastor, nuestro ejemplo.
Entonces bendice su vida, bendice todo su trabajo, bendice cada paso en su vida, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Y quiero, sí, tomen asiento. Y Jimmy, yo quiero pedirte que bajes. Porque esta mañana, usted sabe, yo hago los horarios para la predicación. Hago los horarios también para los devocionales. Hago los horarios para el jueves. Yo soy la señora de los horarios. Y le dije yo, este domingo me toca predicar a mí. Y él me dijo, pero Aida, yo he estado afuera, yo quiero predicar, yo quiero compartir la palabra. Y dije, no, este domingo me toca predicar a mí. Así que ya está hecho el horario se fue hace más de un mes, no dijiste nada, me dijo, no he visto. Y dije, bueno, este domingo me toca predicar a mí. Porque yo quiero contarles, quiero hablar con ustedes. La semana pasada, a algunas personas en los diferentes cultos le preguntaron, ¿cómo lo ven? ¿Quién es Él para ustedes? Por favor, ayúdame con esos videos. Míralo, por favor. Un pastor que nos ha guiado. Es una persona sabia. Es una genuina orador, por la manera en cómo se expresa. Un hombre sabio, un hombre lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Alegre, amable, un hombre con mucha alegría. Maravilloso. Es una persona excelente que transmite la palabra de Dios con claridad y con seguridad. Es transparente, es directo, es un excelente siervo del Señor. como generoso, amable. Perseverancia, fuerza, liderazgo, paz. Alegre. Para mí, un padre. Sabio. Un pastor magnífico. Muy sabio y muy inteligente. Mucha sabiduría. Misericordioso. Un gran siervo de Dios. Un padre. Cordial. Un pastor de mucha fe. Amable. Como una persona en la que Dios ha depositado sabiduría. Enviado por Dios para la edificación de su pueblo. Ese es el hombre al que probablemente ustedes conocen. Ese es el hombre al que ustedes lo miran. Yo quiero que ustedes conozcan hoy al hombre con el cual yo vivo. Vamos con las fotos, ayúdame por favor si están algunas fotos. Su única foto con su papá. Ya era huérfana su mamá, viuda. El de la boquita abierta riéndose, ese es él. Con su hermana, sus hermanos, tocando. Esa es la primera foto juntos y eso cuando ya fuimos novios. Nuestro matrimonio. Con Javier y Rosana, con los 3 chicos, Javier, Rosana, Javier. Ese es en Colombia, en el norte. Con las chicas, enseñándoles a hacer tortas, pescando con Javier. Ese es con Sofía. Cocinando con Javier. María Gracia. Orando. Con Lucas. Cocinando. En su taller, predicando. Hemos
bautizándome en el Jordán. Hemos luchado, hemos vencido. El tiempo pasará. Cocinando con Lucas. Quiero estar contigo el resto de los días que me quedan por vivir. Quiero estar contigo el resto de... A través de estas fotos, yo solamente quise mostrar la persona. Porque a través de estas fotos usted puede ver su vida. Usted vio allí 4 cosas. Usted vio allí al que anda en la moto y va a hacer deporte. Ya no tuve tiempo para poner la foto de la bicicleta, de la pesca, deporte. Usted vio allí una persona que se ríe, que es alegre, que tiene amigos. Usted vio allí una persona que cocina, que sirve en casa, y una persona de familia, y vio al predicador, al que probablemente usted ve todas las semanas. Pero esta mañana yo le sorprendí en el primer culto, este es el segundo. Y aunque él piense que ya la sorpresa pasó, todavía no. Porque yo quiero que usted conozca al hombre que yo conozco. Ven, pastor, ven conmigo. Ven conmigo. Y esta mañana nos vamos a sentar y te vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Necesita otro micrófono él? Y si usted tiene preguntas, debe salir el número de teléfono, no sé si está el de Carlos. Carlos, ¿estás aquí? Sí. ¿Este está bien? Sí. Y si usted tiene una pregunta, porque yo le voy a hacer preguntas, y si usted tiene una pregunta, escriba este WhatsApp. Pero ando en las mismas de la mañana, pues. No, ya no sirve hacer las mismas de la mañana. En la mañana conocimos a una persona y nos enfocamos en un área de su vida. Porque estamos hablando este mes de hablemos. Hablemos. Y una de las cosas que nosotros vemos, porque la palabra de Dios dice que nuestras palabras deben ser en verdad, que nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia, con sal, que nuestras palabras deben ser genuinas. Y sabe, hablando de ese tema, hablemos. Muchas veces yo me enojo con él porque no tiene filtros. Es decir, usted escucha lo que está pensando. Y yo digo, Jimmy, no lo digas así. Pero por el otro lado, hablemos de una persona transparente. Jimmy, ¿cuántas veces te has metido en problemas? Esa es una pregunta difícil de contestar. ¿Cuántos? No, es que todavía no acabo la pregunta. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud y tu mayor defecto al mismo tiempo? Y yo creo que tiene que ver con eso. Claro. Bueno, primeramente el día jueves estuvimos sentados en Quito, los dos solos, riéndonos, conversando, y me comenzó a cuestionar así. Y le dije, ¿me estás cuestionando? No, me dijo, solamente quiero hablar, porque estamos en Hablemos. ¿Qué piensas de esto y del otro? Y comenzó a hablarme de ese tema. Yo no, la verdad es que yo pensaba que iba a predicar esta mañana, aunque esto es una forma de predicar, y me sorprendió porque no sabía que me iban a preguntar. No vine preparado, porque una cosa es cuando uno viene y trae la palabra de Dios, uno se sienta aquí y Dios lo inspira a uno para dar esa palabra. Otra cosa es estar sentado aquí frente a ustedes y decir realmente lo que, hablar de estas preguntas, de decir, ¿cuál es tu mayor virtud? Qué y tu difícil. mayor defecto al mismo tiempo, dije. Bueno, yo creo
yo dije esta mañana, porque algo de virtud hablamos de servicio. Sí, pero Sí. virtud y defecto al mismo tiempo. Claro, vamos. pero esto es más esa complicado. Transparencia, Jimmy. Claro, bueno, quizás decir las cosas, pero al mismo tiempo, a veces las personas no entienden, porque uno dice lo que está pensando. Nunca lo digo de una manera grosera, pero digo o cuento algo que está en mi corazón, se lo voy a decir. Y a veces mi hijo Javier sobre todo me dice, papá, tú no tienes filtros. Pero esto hace muchos años el pastor Bill me dijo, Jimmy, ¿por qué tú dices todo lo que estás pensando? Debes guardar o reservarte algo. Y yo en ese momento pensé, ¿qué tal sería si pudiéramos hablar así? Yo te digo lo que pienso y tú me dices lo que piensas. ¿No crees que nos podríamos conocer mejor? A veces ponemos una cara de lo que, o sea, decimos algo que no somos, o tratamos de hacer creer a la persona algo que no somos. Y eso no nos da, a mi forma de ver, no me da felicidad, es como que me siento que estoy mintiendo, que estoy engañando. Sí, el peor insulto que me puede decir alguien a mí es, eres un mentiroso. Porque encima que estoy diciendo lo que siento y lo que es, o de la forma que yo veo, porque también no lo que yo veo debe ser verdad, es mi verdad posiblemente. Entonces quizás entre las dos cosas, entre lo que digo de mi corazón, puede ser una virtud y un defecto también. Entonces, yo vivo con una persona que es confiable, porque dice lo que piensa, aunque se equivoque. Realmente yo le digo a Aida y le digo lo que yo estoy pensando, aunque eso me pueda poner en una situación incómoda. Todos los que estamos aquí tenemos dentro de nosotros unos pensamientos que pueden llegar a nosotros y nos avergüenza. Eso puede ser una tentación, pero no un pecado, ¿me entiende? Puede ser una tentación, pero no necesariamente es un pecado. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. Esas tentaciones son muy internas, no las sabe nadie, las sabes tú solo. Y a veces batallamos con eso, ¿verdad? Yo no quiero pensar en eso. No sé cómo llegó a través de un sueño o en un momento dado, te llega uno y dices, ¿de dónde vino eso? No sé si le ha pasado. No creo que yo sea el único. Sí. Y lo retenemos porque inclusive nos podría avergonzar decirlo, ¿verdad que sí? Si oye, no, eso no va a contar, me avergüenza. Pues yo se lo digo a Aida, mira Aida, soñé esto, me vino esto, ora por mí porque no lo quiero. No quiero batallar con eso. Si tú lo guardas, vas a tener que batallar con eso. Pero si tú lo sueltas a la persona que amas, eso no tampoco lo puedes decir a cualquier persona porque lo van a malinterpretar, pues. Sí, pero entonces yo puedo hablar con Aida de cosas así. Entonces, estamos en esta serie, Hablemos. La semana pasada, él estuvo predicando acerca de que no tenemos que estar hablando a todo el mundo de nuestros problemas, de nuestras dificultades, pero es importante que tú encuentres una persona para que hablemos, porque no puedes tragarte todas tus dudas, tus emociones, porque explotarán por algún lado. Jimmy, ¿qué es lo que más te duele? Me duele la injusticia hacia los niños. A mí me parte el tema de los niños. Cuando veo un niño abusado, un niño vendiendo en la calle, es un tema que me cuesta hablar. Sí. ¿Y qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que anhelas en tu ministerio, en tu vida? ¿Qué es lo que deseas? Creo que trabajo más en el tema de familia o mi enfoque hacia la familia cuando Dios me llamó. Dios tiene sus razones. Hoy me doy cuenta por qué razón. En realidad yo vengo de una familia donde mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Entonces, desde esa perspectiva, cuando eres huérfano, mira la necesidad de un padre. Pero cuando entras a la iglesia te das cuenta de la necesidad de padres que hay en la iglesia, a pesar de que tengamos algunos padres. Es decir, tenemos un padre vivo, pero que es ausente, un padre vivo que abandonó la casa, un padre que está ahí pero maltrata a tu madre. Y entonces vemos una sociedad
que no tiene mucho futuro, es lo que vemos el día de hoy. Es decir, los resultados de las malas noticias en los periódicos, de robos, de asesinatos, todo lo que estamos viendo es ausencia de padres, son familias disfuncionales. ¿Y dónde empieza esto? En la crianza de los niños, en el maltrato hacia ellos, en el abuso sexual hacia ellos. Entonces he visto chicos que han estado en nuestra iglesia o están y que han sido abusados de su padre. Hace tiempo atrás tuve la oportunidad de tratar, por lo menos por un momento, de decirle a un muchacho que había estado en la iglesia muchos años y me dijo: pastor, soy homosexual y ya no puedo seguir con esto, estoy volviendo con mi pareja de antes de conocer al Señor, y él ya tenía mucho tiempo que conocía al Señor. Y él me dijo llorando: fui abusado de mi padre. Es decir, había una marcación en su vida desde niño. ¿Qué necesitaba él? ¿Que lo reprenda? ¿Que le diga que Dios va a caer sobre él con toda su furia? No. Él lo que necesitaba es un abrazo de un padre. Decirle: no todos somos malos, no todos queremos hacer daño, pero está marcado el corazón. Lo abracé, lo besé, le dije, pero a los pocos días se suicidó. Es decir, eso me parte. Entonces tienes un corazón paternal, pero yo te he escuchado decir: cuando nació Javier yo no supe ser padre porque no tuve padre. ¿Dios ha transformado esa área? Sí, por supuesto. Obviamente yo me he arrepentido, y tú sabes que muchas noches me levanto quebrado, ¿verdad? No tuve tanto problema con mis dos hijas que están aquí, pero con Javier sí, por la forma de educación. Quizás mi mamá era bastante dura con nosotros como hombres, y quizás eso nos marcó mucho para ser muy duros en la crianza. Entiendo que mi madre tenía 22 años, 4 hijos cuando quedó viuda, y que ella salió adelante luchando fuertemente por los 4, ¿no? Y eso le hizo ser dura, aunque no era, pero creo que se hizo bastante rígida. Y su forma de crianza con nosotros nos enseñó como que si eso tenía que ser así. Entonces, por el otro lado, yo me hice alcohólico. Entonces, la vergüenza, no vergüenza, sino que tenía terror de perder a Javier en algún momento, si yo lo llevaba conmigo en un paseo de motos o algo, y abandonarlo a Javier. Eso me hizo alejarme quizás, y su corazón se alejó del mío. Cuando yo vine a Cristo me di cuenta que aquí conocí al verdadero Padre, a Papá Dios. Y eso te enseñó a ser padre. Y eso me enseñó a ser padre. Entonces volví mis ojos hacia Javier, que lo estaba perdiendo, y por eso hicimos el libro Cómo ganar el corazón de tu hijo, y me volqué a él, pero ya no solamente a él, sino que comencé a hablar con jóvenes que tenían hijos pequeños, y creo que me has visto hacerlo aún en la calle. Sí, te he visto acercarte a hombres que están con un niño y decir: no trates así a tu hijo. Sí, aprovecha ese tiempo que tienes con tu hijo pequeño, porque cuando llegas a mi edad dices: ¿cómo perdí? Señor, dame una oportunidad para volver atrás. Ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Lo que sí puedes es empezar el día de hoy. Es decir, si no lo hiciste en el pasado, si marcaste el corazón de tu hijo en el pasado, pues es tiempo de ganarlo, de conquistarlo. Pero yo vivo con un hombre que es un padre para todo el que lo conoce. Realmente es un padre para el que se lo acerca, aunque él no se dé cuenta. Yo veo a muchos de ustedes que le dicen papá. Oscar, por ejemplo, le dice: papá, cada vez que yo me comunico contigo, tú me dices: salude al padre. Papá. Porque aunque él no diga: yo no supe ser padre, y eso le dije yo el otro día a un muchachito, y él me dijo: ¿cómo puede decir eso? Si hasta para mí, que estoy recién llegado, ha sido un padre. Jimmy, yo te conozco en moto. Llegaste en moto cuando viniste a Cuenca. ¿De dónde nace la pasión? ¿Por qué? De sueños de niño. La verdad es que cuando murió mi padre, mi mamá tenía una pequeña, el gobierno, porque mi papá era un funcionario de gobierno, y el avión de él cayó con muchos funcionarios en la ciudad de Quito.
en el año 60. Es Yo decir, tenía eres huérfano desde que tienes 2 años. 2 años. En el 58 nací, en el 60 ya era huérfano. Pero entonces mami recibió una cantidad de dinero. Me dice madre que era 150,000 sucres en aquella época. Era suficiente como para hacer una casa, alquilar una parte y vivir en otra. Y ella le dio una cantidad, dividió en 3. Una cantidad le dio a su papá para que hiciera unos trabajos que él hacía. La otra se la pidió a su hermana, que nunca se lo devolvió, pero bueno. Y la otra es la que ella vivió hasta el día de hoy. Es decir, fue una mujer que supo administrar su dinero. Pero Entonces, no lo le que ella sobraba hacía, la plata. no, lo que ella hacía era poner por sobres. Es decir, cogía lo del mes, ¿sí? Y lo ponía en sobres. Primero el diezmo, eso era, y nos enseñaba. Ella tenía un montón de sobres, abrías el cajón, decía, esto es para el diezmo, esto es para la ofrenda del mes. Esto es ya entonces para la casa, para el pan, para la luz, tenía todo. Dice, era exacto porque le funcionaba exacto. Ella nunca, entonces no había como para decir, mamá, cómprame una bicicleta, por ejemplo, ¿no? O cómprame algo extra, no. Nunca nos faltó por esa manera que ella conducía su vida con mucha rectitud, ¿verdad? Y nos enseñaba pues mucho a la fe, ¿no? De confiar en el Señor. Entonces cuando tenía unos 8 años, yo iba en bus a mi colegio y había en una esquina ahí en Quito, donde vivimos un tiempo, un lugar donde vendían carros, pero había una moto chiquita. Y yo soñaba con esa moto. ¿Sí? Y le decía a mi mamá me decía, estás loco, me decía, si, ni así tuviera, dice, ¿no? Ni así tuviera. Es como que dicen a veces los padres, mejor te doy un arma que una moto. No, mejor de la moto, no le doy un arma. Entonces, yo soñaba y nunca me la pudo comprar. Entonces tenía eso en el corazón tan implantado, la desesperación, y ahí cogí una pasión, ¿verdad? Y a los 17 años me compré con mi trabajo la primera moto. ¿Desde qué edad trabajas? 15. Es decir que tú no vienes, tu abuelo podía ser que tenía más plata, pero tú no vienes de un hogar con plata. No, de ninguna manera. ¿Te has esforzado la vida entera? Sí, claro. Has trabajado desde los 15 hasta los 65. Claro. Bueno, cuando éramos novios, yo había invertido en este negocio, pero tú tenías que pagarme los cafés de la tarde. Sí. Yo te pagaba. Mi negocio no daba todavía suficiente como para invitarte un café. Sí. Nosotros salíamos. Yo puse una de las primeras pizzerías en Cuenca. Sí, puso una, la pizzería de Cuenca, cuando éramos enamorados y caminábamos, no teníamos plata para nada. Estamos juntos desde que, bueno, lo conocí cuando tenía 14. Tú 14, sí. Y yo 14, el 19. El 21 de este mes vamos a cumplir 43 años de casados y estuvimos un año de novios, es decir, que estamos 44 años juntos. Y claro, no teníamos plata, así que salíamos a caminar y la que pagaba el jugo que nos tomábamos, uno para los dos, era yo. Pero yo te invitaba a las pizzas en mi pizzería. Sí. Se me comía todas las anchoas y los quesos. Pero yo digo esto porque a veces la gente piensa, como me preguntaron a mí un día y me dijeron, porque usted siempre tuvo el apoyo. ¿Te dieron algo o tú lo has hecho todo con tu trabajo? ¿Has recibido? Bueno, realmente no he recibido, no recibimos. Lo poco que tuvimos en el matrimonio eran objetos prestados. Sí. Y de ahí hemos hecho nuestra vida, tú y yo, juntos. ¿Tú te acuerdas qué pasó cuando prendimos la primera televisión que compramos? Javier salió corriendo, Javier ya estaba grandecito. Y compramos, nos regalaron o compramos. Era una vieja de mis papás. Una vieja televisión, me acuerdo. Y prendimos y Javier se le pararon los pelitos cuando vio, se pegó tal susto de ver imágenes dentro de ese cajón que salió disparado, ¿no? Porque no teníamos nada. Hemos trabajado duro. Jimmy, pensando en eso, tú has tenido mucha fe. Has sido un hombre de fe, que a veces me asusta a mí esa fe. Yo pienso que cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, y Abraham dejó todo, yo, ¿saben quién pienso? En Sara, porque le tocó seguir a Abraham así, a la buena, y así te seguí yo. ¿Cómo fue la experiencia cuando fuimos a los Estados Unidos dejando todo?
Sí. ¿Qué pasó? Porque tú estabas recordando, Sí, estuviste sí. contándolo el día jueves. Ah. Esa noche que no teníamos nada para comer. Claro. ¿Saben? Estuve esta semana, me invitó a Quito un primo mío, me dijo, Jimmy, vente, él se vino de Estados Unidos, quiero festejar tu cumpleaños. Y a Quito, entonces él compró los pasajes, me pagó el hotel, todo de primera. La verdad es que me atendió súper bien, pero él nunca supo algo que yo conté en estos días y se lo conté a él y para él fue una tremenda sorpresa lo que había pasado. Resulta que hace años atrás me invitaron a ser pastor en una iglesia de New Jersey. Entonces fui enviado de esta iglesia, yo era parte de esta iglesia. Pastor Bill dijo, debes ir a Estados Unidos, vas a pastorear allá y allá te van a recibir una iglesia en New Jersey. Pero yo tenía que pasar por Miami primero y había unos preparativos que hacer y bueno, no teníamos el dinero suficiente. Era un viaje bastante por fe hasta por lo menos llegar allá, ¿no? Y estábamos condicionados a realmente muy poco dinero. Entonces el momento que salíamos yo llamé a un primo mío, le dije que yo estaba yendo para allá y me dijo, mira, yo tengo una casa vacía, la he comprado porque la voy a destruir. Realmente una casa preciosa al pie de un lago, una casa antigua pero muy linda, pero no tiene nada, me dijo, si quieres quedarte ahí. Y yo le dije, bueno, está bien, entonces compramos 4 sleepings. 4 sleepings, aquí están mis hijas que en el uno dormía Rosana, en el otro dormía Verónica, en el otro dormía Javier y en el otro dormíamos los dos en el piso, por supuesto. Sí. 5 sillas de plástico y una mesa de plástico. Eso es lo que teníamos, ¿verdad? Teníamos que comprar un carro para poder salir desde Miami allá y lo que teníamos no era suficiente para hacerlo. Pero estábamos creyendo, es decir, en una aventura, pero es como Dios nos había dicho, deja tu tierra y ven a donde yo te voy a llevar. Y fue un tiempo de entrenamiento realmente de la fe, ¿verdad? Y el día anterior a la cena habíamos estado orando por el carro porque no había logrado conseguir este carro y oramos con mis hijos, nos arrodillamos y le pedimos hasta el color del carro y cómo lo queríamos. Y la verdad que al día siguiente nos reíamos porque ya lo teníamos como lo habíamos pedido, un carro bastante nuevo con el poco dinero que teníamos, pero no teníamos ahora ni para la gasolina y esa noche no teníamos qué comer, no había absolutamente, es decir, que yo me iba al día siguiente pero no tenía ni gasolina el carro, le faltaba todavía la matrícula y teníamos que cambiar aún las llantas de ese carro. Entonces confiábamos en el Señor y yo le dije a mi familia, vamos a orar esta noche y pusimos la mesa y pusimos platos y vasos y todo, aunque no había nada, ni un pan parecía, vamos a compartir el pan. Y entonces yo oré y le dije, Señor, gracias por los alimentos que nos vamos a servir, gracias por esto. Habíamos estado ya posiblemente un poco más de un mes o mes y medio, entonces ya teníamos que irnos. Ya nos esperaban allá y yo dije, mañana nos vamos como sea. Pero entonces oramos y cuando yo dije amén, sonó la puerta. Y entonces a lo que yo abrí, entró un hombre que más parecía de la mafia que con una gran torta de chocolate, ¿no? ¿Qué están haciendo? Les traigo esta torta de chocolate. Y le dijo a la hija, señora, ¿qué hace usted con este irresponsable? Dice así, ¿no? Y yo le digo, cuando vi a este hombre entrar con esa torta de chocolate, le dije, Señor, pero yo no te pedí el postre, te pedí la... Y entonces atrás de él venía mi primo, que se había enterado porque yo llamé, decir que ya íbamos a dejar, que nos íbamos, y agradecerle, eso fue a su administrador en su empresa. Entonces él vino como para despedirse de nosotros, yo no lo había visto todo el tiempo que estuvimos en Miami, yo no lo había visto para nada a él, porque un hombre de negocios, corriendo, viajando por el mundo y no lo había visto. Entonces yo le dije, sí, te llamé para agradecerte, ya mañana nos estamos yendo. Por eso es que el hombre, que yo no conocía mucho, amigo o socio de mi primo, le había dicho lo que yo estaba haciendo, que me iba para New Jersey. El mundo no puede entender un llamado. Para el mundo, dice la Biblia, es una locura. Por eso es que este hombre dijo, usted está loco llevando a su familia así, ¿no? Entonces mi primo se acercó y me dijo, ¿ya comieron? Y yo le dije, bueno, íbamos, pero ustedes ya nos interrumpieron.
Y él dice, no, te quiero invitar a comer. Yo le dije, no sirvan. Y fuimos a un Porque yo le restaurante. iba a decir, bueno, la mesa está servida. Y fuimos a un restaurante tailandés. Y él tiene una costumbre que la repitió ahora en Quito. Se sentó y no me dejarán mentir las dos hijas que están aquí. Y dijo al señor, tráiganme toda la carta. No, dijo, tráigame la carta. Entonces Tráigame yo la pensé que él iba a traer esto y de repente dice, no, traiga todo lo que hay en la carta. Bueno, usted no puede imaginarse la cantidad de comida que pasaba. Ya vacía, no había nadie quien coma. Pasaba. Y lo peor, no podían ni llevarme. Esto era como el maná. Come hasta satisfacer. Es mostrando Dios el amor que tiene por sus hijos. Cuando Él te llama, te respalda. Y la verdad es que me gustaría haberme llevado toda esa comida a la casa, pero no. Bueno, a la final salimos de ese restaurante y fuimos a la casa cuando Él nos dejó en un tremendo carro que Él tenía, ¿no? Yo me sentía como un ejecutivo de Dios, sin plata, pero ¿para qué necesitas cuando Dios usa hasta los cuervos? Entonces me dejó en la casa y yo me despedí, y en ese momento Él se da la vuelta y me dice, oye primo, pasa mañana por mi oficina que te voy a dar una cantidad de dinero. Él nunca, hasta el día de hoy, yo jamás le he pedido un centavo a él. Ni es hombre de dar dinero. Te puede invitar a comer, pero darte dinero. Y yo necesitaba dinero. Es decir, ya teníamos el carro, pero me faltaba el dinero. Entonces yo le dije gracias, le agradecí y les dije a mis hijos, mañana nos vamos. Y entonces yo fui al día siguiente a ver ese dinero, y cuando yo entré, el administrador me dijo, ¿usted viene por una cantidad? Y yo le dije, no, yo vengo por la mitad de eso. Y él me dijo, no, y me dio esta cantidad. Yo dije, pero él no me dijo esa cantidad, me dijo otra. Yo digo, no voy a robar. Si él me ofreció una cantidad, por decir $10,000, y el otro me decía 20,000, yo iba a decir, no, es 10,000. Claro, no era esa cantidad, hermanos, pero era una cantidad suficiente para lo que necesitábamos. Y me dijo, no, la otra persona que estaba con él le dejó la otra mitad. Hermanos, Dios es bueno. Y eso es. Entonces, tenemos unas poquitas preguntas y tengo pocos minutos. Entonces, yo vivo con un hombre lleno de fe, que nos ha enseñado a confiar, aunque no haya nada, y a caminar por fe en medio de la oscuridad. Pero te digo una cosa, sí. Esta semana, el día jueves, conté esta historia a la persona que fue, sí. Y le corrían lágrimas. Sí, porque él no lo sabía. Y le decía al hijo, escucha lo que, él no es cristiano. Él me dice, escucha lo que Dios hace. Y me dijo, deberías decir más esta historia a la gente. Él no lo podía creer, porque yo lo conozco, él es mi primo, yo lo quiero mucho. Pero él nunca ha hecho algo como mandarme dinero o hacer algo por el estilo. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta cómo Dios puede usar a las personas sin necesidad de que tú tengas que pedir dinero. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Cree en el Señor con todo tu alma y Él siempre saldrá a tu favor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tenemos algunas preguntas. Vamos a volver un poquito al tema de la paternidad. Y hace un momentito usted, pastor, nos contó sobre algunas de las situaciones difíciles que pasó con Javier. Aquí la pregunta es justo alrededor de ahí. ¿Qué herramientas usó para solucionarlo? Y también si luego nos puede dar 3 consejos de vida para afrontar estos tiempos difíciles. Sí, eso va a ser otra prédica y la voy a tener lista para predicarle dentro de no mucho. Pero miren, uno no puede, y uno de los grandes errores que hacemos los padres es tratar de meter a nuestros hijos en nuestro mundo. Pero nuestro mundo es demasiado grande para ellos, pero para ti no, porque tú ya pasaste por esa edad. Entonces, por ejemplo, tú ya estás trabajando, tú estás corriendo en otro mundo, ya dejaste el Nintendo, los juegos allá atrás,
Sí, yo veo a mis nietos cómo juegan el Nintendo. Entra mi chiquito, el más chiquito de Rosana, entra, prende la televisión y ya está mirando y jugando el Nintendo, porque él, eso le encanta, ¿verdad? Yo usé esa herramienta porque sabía que Javier le encantaba el tema del Nintendo y yo me compré uno en una época que estábamos separados con Javier y aprendí a jugar Nintendo. Me metí en el cuarto horas para aprender, para poder decirle vamos a jugar juntos. Porque si yo me hubiera querido meter en su cuarto a jugar con él, me hubiera despedazado y no hubiera tenido una segunda oportunidad, no me iban a dar. Entonces yo me metí un día, aprendí a jugar, entonces fui donde él estaba con sus amigos en su cuarto y le dije, yo también quiero jugar. Entonces me miraron todos, ¿sí este viejo? Entonces, no, sí, yo quiero jugar. Entonces me dejaron entrar y me dijo Javier, ¿y tú sabrás jugar? Él dijo, claro, le digo, a ver, pruebe a papá. Comenzamos a jugar y estaba mejor que los amigos de él. Entonces él era primero, segundo, entonces después le metí a Diego, le metí a Verónica. Rosana, ¿tú también jugaste o no? No. Sí, claro. También Rosana. Pero Verónica, se hizo viciosa la Verónica también. Sí. Entonces éramos bien viciados y ya no trajo más a los amigos. Y entonces Javier, en vez de llamar a los amigos, me llamaba a mí y a sus hermanos. Y también ya Diego estaba ya casado con Rosana. Eran novios. Y claro, y Javier no había venido mucho tiempo, muchos años ya no venía a nuestras vacaciones anuales que íbamos para la playa. Y en esas vacaciones él me dijo, papi, ¿a dónde se van? Le digo, vamos a ir a la playa. ¿Y van a llevar el Nintendo? Sí. Entonces yo también voy, vamos. Cuando regresamos de esas vacaciones, Javier me dijo, papi, ¿puedo ayudarte en la iglesia? ¿Puedo trabajar contigo en la iglesia? Y éramos uno, hasta el día de hoy. La verdad es que uno tiene que meterse en el mundo de ellos. Y el consejo que me piden, la primera cosa, pídele perdón a Dios, que te dé una oportunidad. Es lo que yo hice, para que tus hijos te perdonen. Pídeles perdón a tus hijos por el tiempo que les has robado. Y tercero, restituye el tiempo que les robaste. Es decir, como no pasé con él, luego mi tiempo era para él. Y ese tiempo que yo invertí en ganarlo, lo volvería a hacer 1000 veces. Muy bien. Esa es otra prédica y tenemos solamente 2 minutos, así que vamos, Carlitos. Sí, y creo que con eso, bueno, algunas preguntas de paternidad fueron contestadas. Ahora, esta pregunta dice, ¿cómo hace para tener usted una buena comunicación con su esposa a pesar de los errores de ella? A pesar de sus errores. De los míos. Para que veas cómo el Espíritu Santo me ha llenado de paciencia. No, mira, es que uno tiene que mirar, y les digo toda la vida, no mire desde la perspectiva suya, mire desde la perspectiva de Dios. Porque Dios dice, perdona los pecados como yo te he perdonado a ti. Esa es perspectiva de Dios. Es decir, yo debo verme más pecador que Aida. Yo entiendo que debe ser dificilísimo vivir conmigo. Entonces yo me miro desde mi perspectiva y digo, gracias Dios, porque Aidita me ama a pesar de. Ella conoce mis defectos, nos peleamos. Yo podemos estar aquí en el púlpito y de repente podemos pelearnos aquí. Y eso habla también de que somos auténticos o transparentes, que no estamos tratando de decirles a ustedes, este es el mejor matrimonio. No, es un matrimonio que pelea como el suyo, que tienen visiones diferentes, pero que hemos decidido hablar y perdonarnos. Es decir, dejar atrás y tratar de mejorar lo que nos incomoda, ¿verdad? Entonces, hablar para mí no ha sido el problema. El no hablar ha sido el problema. Cuando tú abres tu corazón, comienza con cosas pequeñas. No puedes decir el día de hoy, lanzarte y decir todo lo que está en tu corazón a tu esposa, porque lo que estás haciendo es poniendo tu basura sobre ella. Y eso no está bien tampoco, porque es una carga que le pones. Entonces, si tú comienzas, y es poco a poco que tú vas abriendo, si tú nunca lo has hecho, ¿no? Poco a poco ir abriendo lo que está en tu corazón y dejar que ella también lo haga y que juntos puedan compartir. Tú no puedes decirle, por ejemplo, a tu esposa, ¿sabes que te puse los cuernos hace 5 años con una? La vas a matar. O sea, pero ese es otro tema, mi amor. Es otro tema, pero estamos no hablando es de este eso. tema. Y no son mis defectos, cuidado, vayan a pensar. No, esos no son defectos de ahí. Le estoy diciendo porque hay una pregunta que alguien hace y no vaya a ser que por una contestación mía vayas a empeorarla, ¿verdad?
Entonces, anda despacio, vayan hablando, pero siempre piensa, no digo por los defectos de ella, sino hablo desde mis defectos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o es con eso terminamos ya? Si hay algunas, ¿cuál es el título que usted terminaría colocando de su biografía? Perdóname. ¿Cuál es el título de su biografía? ¿Cómo pusieras el El título? mejor título para escribir su biografía. Wow, qué difícil. Esa es la pregunta más difícil que me han hecho, mamá. No sé. Es bueno no saber. ¿Cómo escribirías tu biografía? ¿Cómo te describirías a ti? Es difícil porque no he vivido tratando de ser alguien. Para decir, porque cuando yo quiero ser algo, entonces estoy pensando en lo que quiero ser algo y puedo decir, este es lo que quiso ser. ¿Tú quisiste tener autoridad, liderazgo? Nunca, no. Hermanos, es más, cuando me pidieron ser pastor de la iglesia, yo le dije al pastor Bill, no, yo estoy feliz de ser tu copastor. Desde ese punto te sirvo mejor hacia la iglesia. Y la verdad es que mucha gente piensa que yo tomé, jamás. Yo recuerdo ese día que entró el pastor Bill, estábamos algunos pastores, me sacó de la oficina y me dijo lo siguiente, me dijo, Jimmy, tienes que ser el pastor del Centro Cristiano de Cuenca. Yo le dije, Bill, yo te pedí, nos fuimos a Loja inclusive, que yo soy más feliz siendo... Yo sí tengo el título. Siendo el segundo. Y entonces, déjame decir esto. Me dijo, mira, Dios me dio un sueño, me dijo el pastor Bill, que te había dado una rienda de una carreta. Y esta corría dando vueltas, pero corría dando vueltas. Y el Señor me decía, entrégale la segunda rienda. Y cuando te entregué la segunda rienda, la iglesia comenzó a correr en línea recta. Cuando Él dijo esto, dije, ¿quién soy yo? Para decirle no al Señor. Ven, párate. ¿Sabe cuál es el título de su biografía? Ven. Y con esto vamos a terminar. Yo le voy a decir, por la gracia de Dios. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ese es el título de tu biografía, por la gracia de Dios. Nada más que por la gracia de Dios. Gracias. Ora por Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Eres tú, Señor, quien nos respalda. No he sido yo, Señor. Es por tu gracia. ¿Cuántas veces me han preguntado, pastores en diferentes lugares, ¿cómo lo hiciste, pastor? Y yo le digo, no sé. Pero entendí años más tarde que era por la gracia de Dios. Simplemente un siervo que dijo sí a un llamado, aún sin saber lo que tendría que luchar delante o recibir. Señoras, Señor, han sido años duros, difíciles, pero tu gracia, Señor, es la que nos ha levantado todos los días, la que nos inspira a continuar, a la que nos hace sonreír a pesar de pasar por tiempos difíciles, a esperar en ti, Señor, aun cuanto muchas veces hemos caído, pero tú nos has levantado. Señor, gracias por la congregación, por los hermanos que están aquí en esta mañana, por el amor que tienes por ellos. Te pido, Señor, que como ellos han aprendido a confiar en ti, tú los bendigas de una manera sobrenatural. Que mi historia, Señor, de fe sea también la historia de ellos. Que ellos puedan ver físicamente cómo tú envías cuervos para atenderlos. Esa no fue la única vez. ¿Cuántas veces hemos visto tu favor en medio nuestro? Si yo pudiera contar cada historia, no terminaríamos.
cada historia habla de tu grandeza, no de la nuestra, sino de tu favor, de tu misericordia. Y si lo hiciste por nosotros, lo harás por ellos también. Porque tú nos amas, Señor, nos educas, es la palabra. Nos vas fortaleciendo y nos vas llevando al nivel de Cristo. Hemos dejado lágrimas en el caminar, pero muchas sonrisas también. Señor, gracias por esta iglesia que me has permitido pastorear. Sé que voy llegando al final del ministerio, pero tú has sido fiel. Y cuando pase la posta, le diré a la persona: Él ha sido fiel, sigue siendo fiel. Y yo sé, Señor, que mientras tú no vengas, esta iglesia seguirá hablando de ti, predicando acerca de tu amor. Porque esta iglesia siempre se enfocará en Cristo Jesús, no en los hombres, sino en ti, Señor. Tú eres el único que debe ser levantado en nuestra iglesia, el que dio su vida por la nuestra. El resto todos somos servidores tuyos, Señor. Yo bendigo la iglesia en esta mañana y te doy las gracias por cada uno de ellos. Para ti sea, Señor, la gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios lo bendiga. Que el Señor le bendiga, que Él le guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre usted y le conceda paz.